Bien, mis amigos, ya estamos de regreso para continuar este estudio en el libro del profeta Daniel. Capítulo 2, hablamos acerca de la estatua del sueño que tuvo Nabucodonosor, donde Dios le muestra una estatua y que le revela los tiempos que vendrían. Y esta estatua estaba compuesta, ¿no es cierto?, de diversos materiales. La cabeza de oro de la estatua representaba Babilonia. Babilonia comienza en el año 605 hasta antes de Cristo, hasta el año 539. Luego, en el pecho de plata, el pecho de plata representa el imperio medo-persa, quienes son imperios desde el año 539, con la dominación de Babilonia, hasta el 331. Es un imperio de gran extensión, llegó a tener 127 provincias. Luego los muslos de bronce representa al imperio griego, que va desde del 331 hasta el 168 antes de Cristo, que incluye en el fondo no solamente Alejandro Magno, sino la división del imperio y toda la influencia y la cultura griega que se hizo manifiesta en aquel lugar. Luego las piernas de hierro representa a Roma, y eso va desde el año 168 a.C. al 476 después de Cristo. Dije en el bloque anterior que el Imperio Romano fue el de mayor duración en la historia de la humanidad. Pero cuando hablamos del año 476 estamos hablando de la caída de Roma de Occidente. Recuerda que el Imperio Romano se dividió en Oriente y Occidente. Occidente fue destruido por las invasiones bárbaras, ¿no es cierto?, que fueron minando poco a poco hasta que al final dominan y viene el periodo del feudalismo bajo el periodo de lo que se denomina la Edad Media, donde se fundan los distintos países. Pero en Oriente se llamó después el Imperio Bizantino, pero era el Imperio Romano, o sea, sigue con la misma filosofía, sigue con la misma estructura de gobierno, y eso dura por prácticamente 1000 años más. Fue destruida por los musulmanes en el año 1400 y tanto, no me recuerdo la fecha exacta, pero fue destruida el Imperio Bizantino. Entonces, o sea, como ejemplo histórico, el Imperio Romano ha sido el de mayor larga duración y el de mayor influencia para la estructura sociocultural de Occidente. Nosotros, que somos occidentales, tenemos esa cultura que nos ha regido, ya sea nuestro idioma, el español, ustedes saben, viene del latín, que era la lengua, nuestro código civil, nuestro ejército, nuestra cultura viene, ¿no es cierto?, de los romanos y también un poco de los griegos, porque los romanos tomaron mucha información en cuanto a la filosofía, en cuanto a la educación, en cuanto al deporte y en cuanto a incluso hasta los mismos dioses fueron tomados, solo que le cambiaron los nombres. Vamos al capítulo 3 del libro de Daniel, donde habla acerca del horno de fuego. El rey Nabucodonosor manda a construir una imagen de oro de más de 20 metros de altura y ordena que todo el mundo le rinde pleitesía a esa estatua que el rey Nabucodonosor había mandado hacer. Pero estos 3 jóvenes, ahí no está Daniel, los compañeros de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que eran los nombres paganos que le habían dado en Babilonia, se niegan a adorar la imagen. Entonces, cuando dicen hay una amenaza, ustedes los van a enviar al horno de fuego, dice, pues Dios es capaz de librarnos del horno de fuego. Así que no quedó otra cosa que enviarlos el castigo por rebeldía, y dice la Biblia que el horno de fuego fue calentado 7 veces más y fueron enviados ahí. Imagínense, iban a quedar completamente chamuscados, quedaba en nada. Pero cuando meten a 3 y van a ver, había un cuarto personaje. Dice que era como los dioses que estaba ahí, porque la orden del rey había sido que todos los líderes se debían postrar ante la estatua de casi
20 o 30 metros de alto. Y hay dos razones acá por las cuales Nabucodonosor había mandado hacer esa estatua. Uno, ensalzar su persona, y dos, consolidar su imperio. Pero el Señor envió a un emisario que se unió a estos tres varones y que se paseaban y que salieron del horno sin ser afectados por el fuego. Ni siquiera un olor a chamuscado tenían sobre sus ropas, ni olor a humo tenían. Algo sobrenatural. Dios no solamente estaba a través de su ángel librándolo de la prueba, sino estando con ellos en la prueba. Y dice la Biblia que ellos se paseaban, es decir, no estaban acongojados. En medio del horno de fuego, Dios dio la capacidad, la protección para que ellos pudieran tener esa libertad y no ser afectados por el mal. Qué interesante, qué profunda lección uno puede sacar de todo esto, ¿eh? Es algo impresionante, impactante. Las aplicaciones que nosotros podemos hacer aquí, mis queridos estudiantes, es que cuando tú te decides y eres una persona fiel a los principios que las Sagradas Escrituras nos entregan, y tú te apasionas por querer servir a Dios con todo tu ser, con toda la fuerza y con toda la pasión, Dios, el mismo Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, te va a liberar a ti, te va a dar ese confort, esa capacidad para resistir en medio de la prueba. Así que Dios bendiga esta enseñanza a los corazones de cada uno de ustedes, mis queridos estudiantes. Vamos entonces al capítulo 4, donde nos habla acerca de Nabucodonosor y el sueño del árbol. Esa imagen que tenemos de fondo es Babilonia, con sus famosos jardines colgantes. Tenemos esa es la imagen de la Gran Babilonia. Tenemos también un león que representaba también tanto a Babilonia, como era una de las imágenes tomadas de uno de los muros de Babilonia. Hay una explicación que da Nabucodonosor, luego narra el sueño, luego viene la interpretación del sueño y el cumplimiento del sueño. Babilonia está ubicada, ¿no es cierto?, en lo que es actualmente Irak. Ahí está el mapa donde está indicado la ubicación de Babilonia. En el sueño del árbol aparece Nabucodonosor representado como un enorme árbol, pero gigantesco árbol, que representaba la grandeza de Nabucodonosor, donde arriba con una gran corona y donde todo tipo de aves venían a cobijarse bajo sus ramas. Luego, mientras se paseaba Nabucodonosor, y dice: esta es la Babilonia que yo construí, viene un decreto divino trayendo el juicio sobre él, y este árbol es cortado. Y el juicio de Dios sobre la soberbia humana vino sobre este rey. Entonces aquí tenemos otra gran lección, pero que no vamos a poder dejarla en este estudio, porque vamos a tener que dejarla para el próximo bloque. Así que vamos a seguir en el próximo bloque hablando de este juicio que cayó sobre Nabucodonosor y todas las implicancias que tienen para nosotros. Así que les espero. Nos vemos allá. Gracias.